Avísame. Ahora. Ahora sí. Estamos. Buenas tardes, le damos cordialmente la bienvenida a todos y a todas a la presente conferencia online, que es lo que nos da este contexto de Conociendo el Antiguo Egipto, una campaña hecha por argentinos, que es el estudio de una tumba tebana en Luxor, que es el proyecto de Amenmos, organizada por la Cátedra de Historia del Cercano Oriente de la Facultad de Humanidades de la UNE. Bueno, buenas tardes también a todos. Agradecemos la presencia del señor decano, profesor Aldo Fabián Lineras, a la señora secretaria académica, profesora Mariana Cecilia Ojeda, y a las autoridades del Departamento de Historia, profesores de distintas universidades e institutos de educación superior en la provincia y de provincias vecinas, y bueno, de todo el país, podemos ver ahora también. Estudiantes y público presente en esta plataforma, bienvenidos. Bueno, podemos decir que la arqueología junto con la historia es una de las herramientas principales de las ciencias que nos permiten conocer el pasado de la humanidad, un pasado remoto y que nos espera lleno de sorpresas. Por eso, la búsqueda de la reconstrucción de nuestra historia en el rol de los profesionales, como lo que hoy nos acompañan, es totalmente fundamental. A continuación, el señor decano de la Facultad de Humanidades, que es el profesor Aldo Lineras, dirá unas palabras de bienvenida, dando inauguración a la conferencia online. Profesor, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. En primer lugar, el agradecimiento, entiendo que al doctor Pablo Rosell, lo veo en la pantalla, no me han dicho que estaba, pero bueno, Pablo, gracias. A la licenciada Silvana Fantecchi y a la licenciada Jessica Leguizamón de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, respectivamente, también entiendo de institutos del CONICET. Así que a los tres el especial agradecimiento por esta charla. También un reconocimiento a la Cátedra de Historia del Cercano Oriente, en las personas de Santos Ayala y de Cecilia Ayala. Quiero decir, para nosotros es fundamental en esta circunstancia mantener la actividad académica, y esto significa en todos los casos, acciones que tienen que ver con nuestras carreras de grado, que tienen que ver con el posgrado, que tienen que ver con la docencia, con la investigación, y en este caso yo creo con una de sus formas que es la extensión. Si bien es producto de un equipo de cátedra, estaríamos ofreciendo no solamente a nuestros estudiantes, sino, como veo en el listado de participantes, a miembros de otras facultades, de otras universidades, la posibilidad de compartir esta charla. Además, el agradecimiento a los expositores va por el lado de lo que significan algunas áreas que siempre están en tensión en la Universidad Argentina. Ustedes saben, todo campo de conocimiento esconde tensiones que visibilizan a algunos, que reclaman más espacios, que reclaman más recursos, que reclaman ser visibilizados. Y en el ámbito de la historia, estas cosas no son ajenas. A veces uno recibe constantemente propuestas de grupos consolidados. En nuestro caso lo voy a decir porque me enorgullezco de que estén relacionados con la historia regional, pero también demandas, y es el caso de esta cátedra que tiene jóvenes docentes pujantes, también constantemente el reclamo por un espacio, por la presentación de trabajo en el área, en este caso, discúlpenme, yo soy de letras, será historia antigua, Cecilia, me acuerdo el nombre de la cátedra, pero no me hagan precisar. Y ustedes saben que yo como lector, por ejemplo, siempre he seguido estas cuestiones, digamos, a tono educativo. Es un área de conocimiento, me parece, común a lo que es la cultura general, ahora como espacio académico de investigación. Nosotros desde la gestión lo queremos sostener, lo queremos acompañar, por eso me da gusto que haya tanta gente escuchándolo hoy y que puedan avanzar con este tipo de emprendimiento. Agradezco en los expositores la generosidad de haber participado de la misión y de poder compartirla hoy. También quiero decirles, soy un ferviente defensor del sistema de investigación de nuestro país, y así como hemos demandado en otros momentos la atención
a estas tareas, seguimos reclamándola en la actualidad para que nuestras y nuestros investigadores tengan el reconocimiento que se merecen. Así que en todo este contexto es que me da placer poder acompañarlos y nuevamente darles la bienvenida a quienes están con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a nuestro decano. Bueno, continuando, queremos decirles que en este contexto de pandemia, el uso masivo de las nuevas tecnologías de la comunicación nos posibilitan esta concretación de este tipo de actividades muy interesantes, en la que podemos contar con la presencia de distintos profesionales de distintas universidades del país, que nos van a traer la experiencia del trabajo de campo en Egipto, realizado durante este año. Así que le damos el micrófono, por decir así. Claro. Sí, antes de comenzar con toda la conferencia, quería comentarles, para ponerlos en sintonía, quienes recién ingresaron, que esta conferencia la van a moderar el profesor Santos Ayala, que es profesor de Historia, graduado en la Facultad de Humanidades de la UNE, y es quien es el adjunto a cargo de la Cátedra de Historia del Cercano Oriente, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE. Quien está acompañado también de la profesora Cecilia Ayala, que es profesora de Historia, graduada en la Facultad de Humanidades de la UNE, y es la auxiliar docente de la Cátedra de Historia del Cercano Oriente, que, como dije recién, es parte del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Y bueno, y después estamos nosotras que estamos ayudando acá a los profes. Así que comencemos, doy el micrófono a quien sea la primera palabra. Gracias, Joa, gracias Lara, gracias a las autoridades presentes, gracias a los docentes que se hicieron presentes de diferentes institutos, universidades, docentes incluso de diferentes niveles que están ahora presentes, gracias a los alumnos que también son importantes en esta conferencia, y también gracias al público en general. Les comento que esta conferencia va a estar dividida en dos partes. Una primera parte en donde escucharemos las exposiciones de estos investigadores, de estos 3 investigadores, y una segunda parte en donde el público en general podrá hacer preguntas a medida que van exponiendo, a medida en que uno va pensando en alguna pregunta que le quiera hacer. Pueden hacerlo en el chat, y cuando terminan, al finalizar las exposiciones de estos investigadores, vamos a tratar de compartirlas acá entre los presentes. Un código TT 318, un nombre, Amenmose, una profesión, encargado de cantera. Esos eran los datos que tenía el cuerpo de investigadores argentinos que a principios de este año se embarcó en la tarea de buscar revivir nuestro pasado. Hoy entonces nos acompañan 3 investigadores de este grupo de profesionales que fueron a Egipto en una campaña, que en realidad hay que aclarar que es una campaña hecha por investigadores y profesionales de diferentes universidades de acá de la República Argentina, que ahora ellos lo van a explicar, y también incluso universidades extranjeras. Así que bueno, esta campaña estuvo liderada, o mejor dicho, dirigida por la doctora Andrea Zingarelli. Entonces, hoy nos acompañan como miembros de este equipo de trabajo el doctor Pablo Rosell. Él es profesor y doctor en Historia, graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, desempeñando sus tareas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es miembro del Consejo de Redacción de Sociedades Precapitalistas, revista de Historia Social, perteneciente al Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas del Instituto de Investigaciones
en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es coeditor de la revista Trabajos y Comunicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, miembro investigador del grupo de estudios ATRIB, Espacio Interdisciplinar de Estudios de Antigüedades de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil, vicepresidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Amen Mose, Egipto, y ha dictado numerosas jornadas de capacitación y de extensión referidas a la historia del Antiguo Egipto, teniendo publicaciones realizadas en libros y revistas especializadas. También nos acompaña hoy Jessica Leguizamón. Ella es profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Es ayudante diplomada en la Cátedra Historia General 1 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. También es miembro de equipos de investigación, participó en numerosos congresos y encuentros de investigación. También tiene trabajos de investigación presentados en diversas revistas especializadas. Además, es miembro del Consejo de Redacción de la revista digital Sociedades Precapitalistas de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Y por último también está con nosotros la licenciada Silvana Fantecchi, profesora y licenciada en Historia, títulos otorgados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra Historia Antigua 1 del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Participó en numerosos proyectos de investigación aprobados por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es autora de varios capítulos de libros especializados y cuenta con publicaciones en revistas con referato, exponiendo sus trabajos en varios congresos nacionales e internacionales. Con nosotros, nuestros queridos colegas de Historia, Pablo, Jessica y Silvana. Bien, muchas gracias por tan lindas palabras, por tan hermosa presentación. Mientras comparto el PowerPoint para empezar, quisiera agradecer primero a las autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, a la Cátedra de Historia Antigua del Cercano Oriente, al profesor Santos Ayala y a la profesora Cecilia Ayala, que desde el año pasado ya hemos tenido otra jornada, nos hemos encontrado, hemos ido a la facultad, ahí a Resistencia, y hemos pasado con la doctora Andrea Zingarelli 2 días maravillosos en las primeras jornadas de historia del Cercano Oriente Antiguo, si no me equivoco, que se llamaban, que fueron muy gratas porque conocimos hermosas personas, mucho interés de parte de la cátedra, de los alumnos, las alumnas, y es algo que con el profesor Santos Ayala siempre dijimos que está bueno, que se pueda mantener, que se repita. Y nada, y sobre todo en esta situación de la pandemia, como dijimos al principio, para quienes nos conectamos, toda la desgracia que trajo este COVID, este virus, también trajo estas oportunidades de que permiten que podamos estar conectados de distintas partes de Argentina o del mundo, de distintas cátedras, conectados de una forma económica, porque solamente es conectado a Internet y nuestros sistemas de computadora, que en otras oportunidades esto implicaba que si uno también incluso trabajaba o cumplía horario, o estaba en un lugar distante, no podía acceder. Entonces, dentro de las limitaciones, que son muchas, y las desgracias y las tragedias que ha traído esta pandemia, también trajo estas oportunidades que han permitido en mi punto de vista, una mayor apertura al conocimiento, tanto a nivel entre nosotros, Argentina, como con el mundo, porque también hoy en día el mundo está más conectado, con charlas, webinars, Zoom virtuales, donde uno puede acceder, y celebro que las universidades públicas argentinas estén desarrollando este tipo de conferencias, actividades, y que son públicas también, porque sobre todo uno ve por ahí que en el mundo hay muchas charlas también de la disciplina, puntualmente, que es lo
uno conoce, que por ahí son pagas, y está bueno que, como siempre, defender la universidad pública, gratuita y laica. Y como decía el señor decano, también defender siempre los recursos para la investigación, para la ciencia y para el sistema educativo y de investigación en nuestro país y en la región también, ¿no? Bien. También agradezco a las ayudantes de la Cátedra de Historia del Secolo XX Antiguo, que también tuve el gusto de conocer el año pasado, en octubre, también por la labor que están haciendo y por el interés que le ponen, al público presente, que es bastante, a los miembros del proyecto Menmose que están ahí, que ya los hemos saludado cuando se iban conectando, la gran mayoría está conectado o conectada, y también al público en general, y además colegas, amigos y otros docentes e investigadores de otras universidades o institutos que también es grato verlos y es gratificante. Bien, lo que vamos a hablar hoy con mis colegas y compañeras Jessica y Silvana es acerca del estudio de una tumba tebana, como dijo recién en la presentación Cecilia, la tumba tebana 318, TT significa tumba tebana, y sobre todo lo que hicimos con lo que se denomina el proyecto Menmose, que es un proyecto que se origina oficialmente el año pasado, en 2019, luego de que la directora del proyecto, la doctora Andrea Signorelli, junto con algunos miembros del proyecto, viajara en 2019, en enero y febrero, a Luxor, bueno, a Egipto y a Luxor particularmente, en busca de la concesión de un sitio o una tumba para poder empezar esta campaña, que era un sueño, un desafío, una idea que hacía rato se venía madurando entre varios de los integrantes del equipo. Y luego de las gestiones correspondientes en 2019 y de buscar por diversos sitios y monumentos y bibliografía y buscar a ver qué tumba podía ser posible, la idea era buscar un monumento, una tumba que sea pequeña, que no sea muy grande, por las cuestiones básicas que, como todos sabemos, estamos en Argentina, llegar a Egipto es muy lejos, nuestras economías acá en Argentina sabemos que son muy inestables, el valor del dólar, con todo lo que implica, que ya lo sabemos, y la distancia, ¿no?, de estar en el sur del mundo, implicaba que sea algo que no implique tanto gasto de más, por así decirlo, o que pueda ser realizable, y que pueda ser llevado a cabo en poco tiempo y no una gran concesión de un gran monumento, una gran tumba que implique muchos daños y que uno no sabe si puede mantenerlo, porque es algo más acotado y acorde a nuestra realidad económica y nuestra realidad fundamentalmente de Argentina y de Sudamérica. Bien, acá les presento el proyecto Menmose, el equipo, que acá es la gente que formó parte de la primera campaña, ¿no? Entre enero y febrero de este año estuvimos ahí trabajando. Obviamente que el proyecto Menmose tiene muchos más integrantes que se están sumando, se sumaron el año pasado y también este año se están sumando, y eso es gratificante, es muy bueno, sobre todo por la formación y demás. Como recién en la presentación dijo el profesor Santos Ayala, la directora del proyecto es la doctora Signorelli, que la ven acá. Está codirigido por la doctora Silvana Yomaja, y después está conformado un equipo, lo conformaban, ahí están en orden alfabético los nombres, Eva Calomino, que la ven acá, que es arqueóloga, María Belén Castro, que es doctora en historia también, después está Silvana Fantecchi, que está acá, que ahora va a hablar después en un ratito, Fabio Fiso, que es doctor en historia, él es de Brasil, así que es una campaña hecha por argentinos con un brasilero. Después está Miriam Jara, que la tengo acá, que ella es museóloga. Después está Jessica Leguizamón, licenciada en Historia, que también la van a escuchar un ratito. Liliana Mansi, que hoy cumpleaños, así que le mandamos un saludo virtual, que es arqueóloga, doctora en arqueología. Después está, bueno, estoy yo aquí. Después la doctora Leila Salem, que también trabaja en la Cátedra de Historia General 1, junto con Belén y con Jessica y Andrea. María Marta Sarmiento, que es antropóloga y con orientación en arqueología, y también es museóloga. Y María de Los Ángeles Suárez, que la tengo aquí,
que es profesora en historia también. Bien, y como les decía, este proyecto está radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, que es una institución de doble dependencia entre la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Y en este proyecto han participado miembros de distintas universidades e institutos, fundamentalmente la gran mayoría somos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata. También hay docentes e investigadores de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Federal del Triángulo de Mineiro, en el caso de Fabio, y también del CONICET, entre otros institutos y demás. Bien, esto es una foto que nos tomamos cuando estaba todo el equipo completo, porque el equipo fuimos desde el 12 de enero, los primeros que fuimos, hasta el 27 de febrero. En el medio la campaña duró del 21 de enero al 20 de febrero, y en el medio algunos por ahí se iban antes o llegaban después, entonces en este momento que estábamos todos pudimos tomar esa foto del equipo completo. Para ubicarnos, Egipto queda en el norte de África, ya es muy conocido para todos los de historia del Oriente Antiguo, pero bueno, para el público que por ahí le interesa, para ubicarnos, entre Egipto y Argentina hay aproximadamente 11.600 kilómetros. Cuesta llegar, es un viaje que tarda aproximadamente entre 24 y 48 horas, depende de la aerolínea que uno tome, las escalas, los costos y demás. Y puntualmente, acá hay un mapa de Egipto, y la tumba que nosotros estuvimos trabajando se encuentra en Luxor, que está en el Alto Egipto, en lo que era en la antigüedad, la antigua ciudad de Tebas. Acá hay una foto satelital de lo que es la ciudad de Luxor actualmente, que se divide en dos márgenes, el Nilo la atraviesa, el margen oriental, donde está el templo de Luxor y el templo de Karnak, y donde está la ciudad moderna, los grandes hoteles, el mercado, como mayor urbanidad. Y del margen occidental también es un poblado, ahí es una ciudad, pero tiene más características de un pueblo, más rural, y ahí se encuentra la necrópolis tebana y también el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, ¿no? Y para el antiguo Egipto, lo que tenía que ver con el margen occidental también estaba vinculado con la vida del más allá, con la puesta en el sol y con donde estaban los templos funerarios o las tumbas. Mientras que en el margen oriental se encontraba la vida, ¿no? La vida cotidiana, que es por donde salía el sol. Dentro de este margen occidental, a nosotros los que nos interesa ir es a la necrópolis tebana, donde acá hay un mapa acotado de la necrópolis tebana, donde tenemos la entrada a la necrópolis tebana por la ruta, está introducida por los colosos de Memnón, ¿no? Que son dos estatuas colosales del templo funerario del rey Amenofis III. Está el templo de Menet-Habu, de Ramsés III, después tenemos el templo de Ramesseum, el templo funerario de Ramsés II, y después hay distintas regiones o colinas, como uno puede identificar esta necrópolis tebana. Purnel Muray es la primera, luego tenemos Sheikh al-Kurna, Asasif, el Joja, y bueno, Dabul Nag, y después siguen. Acá yo hice un recorte de la zona de Sheikh al-Kurna, que es un monte, una colina importante, ¿no? Dentro de una cadena, que es ahí donde está localizada nuestra tumba, y acá están marcadas algunas tumbas que son las tumbas que hoy cuando uno visita Egipto puede entrar, porque son las tumbas abiertas al turismo, ¿no? Sobre todo en la zona de Sheikh al-Kurna, las tumbas más importantes sería la de Ramose y la de Nag, ¿no? También está la de Rekhmirra, pero bueno, generalmente son las más conocidas, que son las que están abiertas al público y que uno cuando está trabajando puede ver cómo llegan los micros o las combis y pasan los turistas y en el medio por ahí se cruzan con vos y te preguntan qué estás haciendo y demás. Les decía que el Ramesseum está justo posicionado casi enfrente de la colina de Sheikh al-Kurna y es el punto de referencia también para ubicar este monumento en el cual tenemos la concesión para excavar durante todo este 2020, que de hecho fuimos en enero y febrero, pero si quisiéramos, bueno, ahora con la pandemia no se puede viajar, pero si quisiéramos volver, si tuviéramos plata, obviamente, ¿no? Fundamental, en septiembre, octubre, noviembre o en diciembre de este mismo año, también podríamos seguir trabajando. Las concesiones se dan por un año. Los permisos de trabajo, mejor dicho, la concesión va por otro lado. Acá hay un mapa de Google Maps para que vean lo que es el Ramesseum, que está acá. Este es el playón de estacionamiento donde los turistas
paran los micros y las combis para poder visitar las tumbas de Shekhar el-Kurna. Y la tumba de Amenmose, que es la que nos interesa a nosotros hoy, se encuentra donde está esa flechita, en esta parte, como un poquito casi en diagonal del vértice del Ramesseum, o el templo funerario Ramsés II. Esta zona también se ha dividido en base a la piedra y en base a cómo la ocupación del espacio, en distintos como barrios, ¿no? También, esto también tiene que ver con la ocupación Kurnavio del lugar, que esto lo va a explicar un poquito mejor Jessica Leguizamón en breve. Nuestra tumba estaría en lo que se conoce como la parte de New Ramose, ¿no? Ramose es esa tumba que yo les dije, que es la tumba importante de un visir de Amenofis III, una de las tumbas más grandes que hay en la zona de Old Ramose, que a partir de cómo fue una de las primeras descubiertas y por la magnitud se le llamó la zona de Ramose, ¿no? La preponderancia, y luego se fue ampliando hasta el nuevo barrio que sería el nuevo Ramose. Acá hay un mapa con todas las tumbas que están en esa zona. Fíjense que es la cantidad de puntitos y flechas que es increíble. Cuando uno ve el terreno no puede creer la cantidad de tumbas que hay debajo de ese sedimento, debajo de esa arena por la cual uno camina. Son un montón. En toda la necrópolis tebana hay más de 900 tumbas, ¿no? Si hablamos, es un panorama general. La mayoría están catalogadas, pero incluso hay un montón de tumbas que se han perdido y hay que redescubrirlas. Hay tumbas que están obviamente por descubrir, porque en Egipto levantás una piedra y puedes seguir encontrando algo, afortunadamente. Y ahí puntualmente se encuentra la tumba que nos compete, la tumba tebana 318. Este es un mapa, un plano mejor dicho, elaborado en 1996 por la egiptóloga Federica Camp, donde acá se ve el plano de la 318, que es un plano que afortunadamente en nuestra misión pudo hacer uno nuevo, gracias al trabajo de la doctora Eva Calomino, donde cuando nosotros veíamos el monumento, también hay otros mapas, como el de Porter y Moss, que es un libro básico, un catálogo básico de dos inglesas que hacen en la década del 20 y luego lo actualizan en la década del 60, un catálogo de todas las tumbas y copian registros. Lo que sabíamos nosotros antes de entrar al monumento es que nuestra tumba, que es una típica tumba de forma de T invertida, ¿no? Que es un típico de este periodo, tenía el acceso de la puerta de entrada derrumbado, ¿no? Había colapsado en algún momento, que no sabemos en qué momento históricamente fue, sabemos que fue entre 1923 o anterior a 1923, puede ser entre el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, porque ya para la década del 20 ya figura que la entrada está colapsada. O sea que presumimos que entre 1840, 44 y 1920, por poner una fecha entera, habría colapsado esa entrada, ¿no? Que es algo que nos interesa también poder saber cuándo fue para poder datar, fechar y demás. Y lo que sabíamos que se entraba por un pasaje, un pasadizo, de un boquete, un agujero que en el pasado, suponemos ladrones de tumbas, habían hecho por una tumba vecina, que es la tumba TT-129 que está a su izquierda. Que también la tumba TT-129 se conecta con otra tumba, que es la TT-128, y comparten juntas un mismo patio, ¿no? El patio era por donde se entraban a las tumbas. Y también sabíamos que la TT-129, en el fondo, tenía un pasaje que llevaba a otra tumba, que era la TT-317. Nosotros solamente teníamos concesión o el permiso para trabajar en esta tumba, obviamente que íbamos a entrar por la TT-128 y la 129, por una cuestión de que era la única forma de entrada. Y de hecho la tumba 128 y 129 se transformó en una especie de almacén depósito durante la campaña, donde guardábamos todas nuestras cosas. Cuando había mucho sol también trabajábamos ahí adentro, porque el sol nos reflejaba en las computadoras, en las tablets y demás. Y también teníamos información de que por una misión japonesa que trabajó en todo este complejo de tumbas en la década del 80, entre 1982 y 1989, que fue el proyecto de la Universidad Japonesa de Waseda, que sobre todo no publicaron mucho ellos, y lo que les interesaba más que nada era buscar momias, porque de hecho encontraron innumerable cantidad de momias y restos óseos, tanto en un pasadizo que hay acá, como en la 317 y
y en parte de la 128, sabíamos que ese agujero era muy pequeño porque en las descripciones que habían hecho decían que apenas pudo pasar un miembro de su misión. Por lo cual nosotros teníamos la duda de, bueno, ¿cómo será? Porque si un japonés pasó, los japoneses no suelen ser muy grandes, entonces era como complicado. Pero afortunadamente pudimos pasar y ahora vamos a mostrar la imagen. Esta es una foto tomada desde afuera, donde lo que ven acá, acá abajo se encuentra el patio de la 128 a la 129. Esto es un corral que quedó de familias Kurnawi que ocuparon el sitio, y en teoría, bueno, las especulaciones que tenemos nosotros a partir de las mediciones y demás, es que la entrada original a la tumba TT 318 estaría en esta zona, que es lo que a futuro esperamos poder concretar, ¿no? Cuando termine la pandemia y cuando logremos juntar obviamente los fondos necesarios para poder hacer una campaña de excavación, poder sacar el sedimento y poder encontrar la puerta original, siempre y cuando no hacemos los trabajos necesarios para consolidar adentro y que no haya ningún derrumbe ni se pierda nada, ¿no? Esta es una foto del patio de la 128 y la 129, esta es la 128 y esta es la 129. Uno bajaba por unas escaleras, estaban los dos patios, y por esta puerta entrábamos. Ahí se ve el primer día de la campaña. La que está adentro, no se ve la cara, pero por la ropa, es Andrea Cingarelli, que está ahí observando, y estaba el Rice, que era el capataz, el que ordenaba a los trabajadores, y la inspectora Amira, junto con otros miembros del Servicio de Antigüedades, o funcionarios, supervisando y controlando que siempre cuando trabajaba estaban ellos presentes, obviamente para garantizar y controlar que trabajes bien, que no hagas nada indebido, etc. Este es el boquete o el agujero cuando uno entraba por la 129 y miraba hacia la derecha, se encontraba con este pequeño agujero donde uno tenía que acceder arrastrándose. Acá la vemos a María de los Ángeles Suárez, o más conocida como la Tata, pasando, ¿no? Que uno tenía que hacer una posición tipo reptil o tipo víbora a veces, o dar una vuelta. Había diversas técnicas, cada uno tenía la suya, y como mejor entraba. Al principio parecía que los temores que teníamos era, bueno, no había luz, el lugar estaba viciado porque no hay corrientes de circulación de aire, y los temores eran, bueno, hay bichos, ¿qué puede haber? ¿Pasaremos? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Por una cosa pasar? Después, ¿cómo salgo? Bueno, finalmente pudimos acceder, pudimos pasar, y nada, quedaron en anécdotas divertidas esos momentos. Acá también vemos a Jessica, que está aproximándose como para entrar a la tumba. Y cuando uno entraba a la tumba, acá desde la tumba 318 vemos ese boquete y lo que sería la salida. Cuando uno salía de sentido inverso. La tumba tiene pinturas por todos lados, eso es muy interesante y es muy linda. No imaginábamos, por las descripciones que teníamos, sabíamos que había motivos, pero cuando uno llegó y vio y se prendió la luz de las linternas primero, y después de los reflectores o las luces que pusimos, los colores que se encuentran preservados perfectamente y la cantidad de motivos y diseños que tiene, la verdad que es una tumba hermosa que a todos nos emocionó, nos dejó estupefactos. Este es el plano que realizó la doctora Eva Calomino a partir de las mediciones, ¿no? Porque los planos que teníamos, que eran de Porter y Moss de la década del 60, o de Camp de 1996, o algunos de la Universidad de Waseda, no estaban precisos 100%, entonces ella a partir de la toma de mediciones pudo diagramar y hacer un nuevo plano de la tumba, que es el que estamos usando, donde se ve la entrada bloqueada acá. Uno entra por este agujero, esta es la sala transversal, ¿no? Acá hay un pequeño agujero también que no sabemos a dónde conduce, un pasaje hacia la capilla, y acá está la capilla donde en teoría debería estar, se supondría que estaría enterrado Amén Mose, posiblemente con su familia, no lo sabemos, son hipótesis. Esta es una foto de la puerta de entrada, de cómo estaba, que está derrumbado eso. Obviamente que eso se hizo un trabajo de contención para evitar posibles derrumbes, y lo cierto es que esa entrada en algún momento esperamos en las próximas campañas juntar el dinero y los recursos para poder lograr abrir la puerta original. En cuanto a esta tumba tebana 318, lo que sabemos es lo siguiente. La primera mención que tenemos la hace Champollion,
en su libro Noticias Descriptivas, en el volumen 1, donde la nombra con el número, o con el catálogo de G26. Él describe que en esa tumba hay estatuas, que hay escenas de bailarinas y escenas de agricultura, y hace una primera descripción. No sabemos quién fue el que entró primero, porque también ahí hay otras menciones que hace Rossellini, que viajó también con Champollion en Egipto en el mismo periodo, y también Wilkinson, que ha anotado en sus cuadernos unas notas donde ha transcrito textos jeroglíficos de paredes y también de las estatuas, que fueron de gran ayuda a partir de que los pudimos conseguir en octubre de 2019, que estaban en Inglaterra, esos manuscritos, para poder, antes de llegar a la tumba, poder traducir algunos de los textos que había ahí. Lo cierto es que las primeras menciones, como decías, de 1844, pero se supone que las primeras que entraron habrían sido entre 1828 y 1830, y bueno, luego se fue publicando estas imágenes, estas notas. Luego lo que tenemos es que en 1913 Gardiner y Weigel van a hacer un catálogo de todas las tumbas que había hasta ese momento, preocupados por que no se sigan usurpando, que no se rompan. Entonces, para poder preservar eso, hacen un catálogo, y en 1913, en ese catálogo de tumbas tebanas, ellos no registran esta tumba, lo cual nos induce a pensar, como una hipótesis posible, que por ahí ya en ese momento estuviera sepultada o estuviera perdida la entrada. No lo sabemos, o por ahí no pasaron por la zona, eso no sabemos. Lo cierto es que sí sabemos que en 1923, para ser precisos en diciembre de 1923, Norman de Garis Davis, que era un epigrafista del Metropolitan, la redescubre esta tumba y lo da a conocer. No sabemos si entró, pero sí, o si entró no sabemos mucho qué hicieron, pero sí sabemos que él da la nota que ha redescubierto una tumba que ya estaba en los libros de Champollion. Y en 1924 Engelbach va a publicar un suplemento a ese catálogo de topográfico de tumbas tebanas que hacen Gardiner y Weigel en 1913. Lo hace con el auspicio de Gardiner, pero por diversos motivos después Gardiner no puede continuarlo y Engelbach lo termina, donde él es el que por primera vez menciona o referencia a esta tumba con su actual denominación, que es la tumba tebana 318. Él es el que le pone 318 a esta tumba. Lo que él dice es que esta tumba es de un personaje llamado Amenmose, que es cantero de Amón, o trabajador de la necrópolis de Amón, y él es el que lo va a escribir para el periodo de Tutmosis III, y pone entre signos de pregunta que quizás podría ser también para el reino de Hatshepsut, ¿no? En base al patrón decorativo, ¿no? Pero nada más que eso, y a partir de ahí la tumba quedó fechada para esa época, pero no hay nada certero que nos diga realmente si es de Tutmosis III o de Hatshepsut, porque no hay ningún cartucho ni ninguna inscripción que hable de estos faraones. Luego esta tumba, a fines de la década del 30, en 1939, el Metropolitan vuelve a entrar a esta tumba y saca fotografías, y de hecho teníamos, antes de entrar al monumento, las fotografías que sacó el Metropolitan, tanto de la 128, de la 129, como de las jambas y los dinteles, y el dintel, perdón, de la 318, que eran fotografías de excelente calidad que nos permitieron poder llegar al campo con una traducción parcial de esos textos y obviamente cotejar signos dudosos. Y entre 1982 y 1986, como les dije, la misión de la Universidad de Waseda, de Japón, estuvo trabajando en una serie en esta zona, y tenía muchas tumbas además, donde le interesaban cuestiones no de conservación, sino más bien de poder encontrar momias y estudiar eso. Y no ha hecho ninguna publicación sistemática o completa de la tumba, sus relieves, sus textos, sus pinturas, etc. Bien, ¿quién es Amenmose? Ahí lo vemos, que está ahí sentado, recibiendo una libación. Y Amenmose, que significa su nombre, nacido de Amón, era un pequeño funcionario, que el título era Herti en Necher, Imem, que significa cantero de Amón, o algunos diccionarios alemanes, como el de Bertelburg, también lo traducen como
un trabajador de la necrópolis de Amón. Sabemos que, o presumimos que habría estado durante los reinados de Hatshepsut o Tutmosis III, de acuerdo a esta datación que brinda Engelbach. Tenía una esposa que se llama Genut, que aparece mucho en la tumba. Tenía un hijo llamado Ag. Hay otra representación de un hijo que no tiene el nombre, que puede ser el mismo Ag, o puede ser que tenga otro hijo, eso no lo sabemos, porque justo está borrada esa parte. Y también tenía una hija, que eso fue uno de los descubrimientos que hicimos en esta campaña, que ahora después Silvana va a contar mejor. Y no sabemos mucho más de él. Del título de cantero de Amón o trabajador de la necrópolis es un título que es atestiguado, no de Amón, pero sí el de cantero, desde el Reino Antiguo. En el Reino Medio también tenemos algunos personajes que ostentan este título. Y en el Reino Nuevo hay también algunos que otros personajes y algunos que otros investigadores sostienen que era un título bastante común del periodo, ¿no? Pues un trabajador de la necrópolis. Pero tampoco es un título tan importante como para tener una gran tumba, sino que tiene una pequeña tumba, ¿no? También hay mucha evidencia de este título en Ostrakas, de algunos trabajadores que se desempeñan en esta tarea, hay también algunos trabajadores que tienen este título que son nubios, también es interesante pensar y ver. Y lo que es interesante también es, en cuanto a esta tumba, lo que sería el patrón decorativo de la misma, porque generalmente los patrones decorativos, por periodo o por etapas, comparten algo. Y cuando uno entra a esta tumba, claramente hay un patrón decorativo que se adscribe a las tumbas de Hatshepsut, Tutmosis III, Amenofis II o Tutmosis IV, porque tienen algo ahí en común. Serían como un patrón decorativo pre-amarniano, podríamos decir. Pero lo curioso que tiene, o lo peculiar que tiene esta tumba, es que no hay en ninguna de sus paredes rastros o evidencias de las tareas que hacía Menmose en su vida terrenal, como cantero de Amón o como trabajador de la necrópolis. Que uno siempre suele esperar una mención o una referencia iconográfica, o textual a veces, a esas tareas que hacían, ¿no? Y acá no se lo ven ni a Menmose ni picando piedra, ni supervisando el trabajo de la piedra, sino que se lo ven tareas de lo que se ha llamado como la vida cotidiana, registrando cómo se contaba el grano, o viendo cómo llegaba el ganado a ciertos dominios. Y eso ha hecho pensar a varios de nosotros en el equipo, que nos ha hecho generar muchas preguntas. Bueno, ¿qué pasaba con Menmose en su vida y por qué no hay nada vinculado a su profesión? Y acá hay una teoría que es interesante plantear, que la teoría es vieja, es de la década del 30, que es la teoría de Marcel Baud, es una francesa, que en 1935 ella sostiene, a partir del análisis de patrones decorativos de diversas tumbas tebanas, que las tumbas pequeñas eran generalmente hechas como en masa, ¿no? Se producían en masa sin tener en cuenta al futuro dueño, y que luego el Estado, o el faraón, pero pongamos mejor el Estado, las podía asignar a ciertos funcionarios menores, ¿no? O a ciertos funcionarios de acuerdo a ciertos trabajos y demás. La teoría no es descabellada, de hecho yo adhiero que podría ser tranquilamente. El tema es que ahí lo que le critican a algunas egiptólogas como Hardwick es que para sostener esta teoría, Marcel Baud sostiene que se basa en que hay registro, primero, bueno, que hay actividades económicas propias de los títulos que ostentan estos funcionarios que no están representadas, que eso es verdad, pero más que nada se basa en que hay registros preparados para escritura que quedaron en blanco. Entonces ahí lo que sostiene esta autora es que, bueno, era porque la tumba estaba preparada para otro o un genérico. Y lo que sabemos a partir de analizar distintos patrones decorativos es que en realidad podían quedar en blanco muchas veces los registros porque el difunto moría y había que preparar rápido la tumba o no se llegaba a completar. Eso no tiene que ser algo necesariamente que implique que era una producción en masa para alguien, un genérico. Pero sí es cierto que uno no deja de pensar que este patrón decorativo es interesante pensarlo porque no hay ningún registro de Amenmose en sus tareas de la vida terrenal en esa tumba. Bien, dicho esto, le paso la palabra a mi compañera Jessica
Bueno, buenas tardes a todos. Retomo lo que planteaba Pablo. Acá tienen una imagen de lo que es la región del Kurna antes de su desmantelamiento. Y a continuación les voy a mostrar dos imágenes, una del 2005 y una del 2011, realizadas por el proyecto dirigido por ARCE, en donde hay dos imágenes satelitales, una del 2005 y una del 2011, donde se puede observar cómo se ha modificado el paisaje de la necrópolis desde la orden de desalojo en el 2006 y finalmente el desmantelamiento de las casas de los Kurnawi que habitaban en esta región. Cuando llegamos a Egipto y empezamos con la campaña, además de toda la información que teníamos sobre el interior de la tumba, también nos llamaba la atención los distintos procesos y momentos de ocupación del sitio en general y de la necrópolis, y para ello habíamos organizado en su momento una línea de tiempo que al principio parecía muy completa, y a medida que fuimos indagando información, cotejando datos, visitando las bibliotecas tanto del Chicago House como el de Theban Mapping Project, como dialogando con los trabajadores de la región, nos fuimos dando cuenta de que la historia de Jacob el-Kurna era una historia muy rica, muy compleja y muy interesante, y esta línea de tiempo quedó muy acotada. Es una línea de tiempo que está en proceso, está en desarrollo, incluso trabajando a posteriori ya cada uno en sus lugares, fuimos descubriendo gran cantidad de información que en su momento no se nos hubiera ocurrido, no lo hubiéramos pensado en función de esta región. Principalmente comprender que la necrópolis había sido ocupada ya desde fines del año 1600, fines del siglo XVII. Empezamos a observar a través de las impresiones que dejaron plasmadas en fotografías, dibujos, relatos de viajes, de los distintos exploradores, viajeros y viajeras, coleccionistas, comerciantes, que visitaron la región y dejaron testimonio no solamente de las impresiones que les generaba el lugar físico en sí, sino también de sus habitantes y del trato que tenían para con ellos. La primera referencia que nosotros tenemos al trato con los Kurnawi es de Charles Sononi, es un naturalista francés que en la década de 1770 viaja a Egipto, realiza numerosos viajes, y él realiza una descripción de Jacob el-Kurna como un lugar pobre, miserable y demás, y refiere a los Kurnawi y los trata como banditi. Y de ahí en adelante se instaura una tradición que perdura en el tiempo y se mantiene acerca de la fama de los Kurnawi de ladrones y saqueadores de tumbas. Sin embargo, si seguimos leyendo el relato de Sonini, vamos a ver que en páginas más adelante, él señala que su trato con los Kurnawi es un trato sumamente hospitalario, los destaca como personas justas, honorables, sumamente generosas, lo cual contradice esa imagen presentada al principio de los banditi que señalaba previamente. Con lo cual podemos llegar a pensar, o podemos llegar a interpretar, que cuando él refiere este término, no está haciendo alusión a las actitudes o actividades que desempeñaban los Kurnawi, sino que se refería más bien a su aspecto físico, a cómo estaban vestidos, a cómo se presentaban, a una imagen amenazante, también resultado de los testimonios de los viajeros anteriores, que a través de las tradiciones y los cuentos y las leyendas orales iban dejando sentada una fama sumamente negativa de los lugareños, cuando en los relatos se observa una creciente interacción entre tanto los europeos como los Kurnawi, y en mayor o menor medida siempre se deja sentado y se destaca sus aspectos hospitalarios, generosos y sumamente sociables.
En el año 1924, ya lo mencionaba Pablo, Engelbart hace una publicación, y dentro de esta publicación él señala que como resultado de la Primera Guerra Mundial y en la inmediata posguerra, hubo un periodo en el cual el control sobre la región no fue tan efectivo, y esto permitió que mayor cantidad de población se instale en el lugar, que utilicen las tumbas como vivienda, ya sea dentro de las tumbas, como construyendo por fuera de ellas, ampliándolas, teniendo sí, sus cabañas, perdón, sus corrales y demás lugares habitacionales, y además señalando que como resultado de que allí no se podría practicar la agricultura, ellos se dedicaban a lo que era el guía de turismo, trabajadores de la necrópolis, al servicio de los exploradores europeos, a la cría de ganado, pero además al robo de antigüedades. Y señalan, ¿sí?, los diferentes testimonios entre 1937 y 1942, que esto se había incrementado a tal punto que generó preocupación en el gobierno egipcio, y el Servicio de Antigüedades plantea a partir de 1940 trasladar a los Qurnawis a una nueva ciudad, proyecto que es encargado al arquitecto egipcio Hassan Fatih, que entre 1946 y 1952 realiza los planos y la construcción de New Qurna, a unos kilómetros de la necrópolis de Sheikh Abel Qurna, combinando arquitectura moderna con la arquitectura tradicional de los Qurnawis y tratando de incorporar a los trabajos, a los lugareños, para que se vayan haciendo a la idea y acostumbrándose a sus nuevas viviendas. Esto fracasó, muy pocas familias estuvieron dispuestas a trasladarse, hubo gran resistencia, y finalmente las familias quedaron alojadas en Sheikh Abel Qurna, hasta que en 1979 ingresa toda la región de la necrópolis tebana a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el lugar número 87, y pasa a estar como un lugar protegido. Este acontecimiento, sumado al informe del Banco Mundial para el Desarrollo, que se da en el año 1982, contribuyen y refuerzan los argumentos del gobierno de trasladar a la población a una nueva ciudad para poder preservar el patrimonio cultural que allí había. Se empieza a construir una nueva ciudad, una nueva Qurna, que va a ser inaugurada en 1994, lo cual no quiere decir que automáticamente toda la población se traslade en ese año y que toda la población esté de acuerdo, pero van a haber una serie de factores que favorecen que empiecen las familias a mudarse. Una de ellas es que en ese mismo año, 1994, ocurren dos grandes inundaciones entre octubre y noviembre que destruyen gran parte de las casas que hay en la región. Por testimonios que hemos recolectado en esta campaña de trabajadores del lugar, y una entrevista que realizamos a Ahmed, un trabajador que tiene su fábrica de alabastro justo enfrente de la TT-55, de la tumba de Ramose, él nos señaló que a pocos metros de donde está nuestra tumba hay una casa que se denomina la Casa Cristiana, que después de la inundación fue automáticamente abandonada. En el año 1997, ¿sí? 3 años después de la inauguración de este nuevo barrio, recién 250 familias comienzan, ¿sí?, a trasladarse. El traslado es un proceso muy resistido, la gran mayoría de la población no está de acuerdo con este traslado, fundamentalmente la población mayor, la más grande, que están, primero argumentan que vivieron allí sus familias por generaciones, que ellos están acostumbrados a vivir allí, que las nuevas casas son casas más pequeñas, que no tienen lugar para dejar su ganado. Los que sí están a favor de este traslado, de mudarse, son las poblaciones más jóvenes, porque están más cerca de las ciudades, tienen ciertas comodidades que ellos consideran modernas, entonces empiezan a incrementar la presión para el traslado, pero en este momento concreto, cuando decidieron la demolición de las casas, no hubo un control, no hubo un cuidado
y hubo varios informes presentados por la UNESCO, argumentando que debían ser cuidadosos en el desmantelamiento en función de preservar el patrimonio que se encontraba por debajo de las casas de los kurdos. Lo que a nosotros nos resultó muy interesante, y empezamos a hacer énfasis en ello, es que en el año 2001 se van a dar dos acontecimientos que pueden estar estrechamente vinculados. El primero es que el grupo ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, creado en 1965 de la UNESCO, cuyo objetivo era preservar y contribuir a la conservación del patrimonio, presenta un informe recomendando que se establezca un plan de gestión para el desmantelamiento del sitio. ¿Cuál era el objetivo de este proceso? Frenar estas demoliciones no planificadas, que se hicieran con tiempo, reguladas, que se eligieran una serie de casas que fueran a ser preservadas y mantenidas, que aquellas personas que quisieran no abandonar el lugar quedaran como guardias del sitio y se les garantizara una buena calidad de vida, en función a lo siguiente, a que cuando en el año 1979 se establece que la necrópolis tebana forma parte del patrimonio de la humanidad, no solamente hacían referencia a las tumbas, sino también a las viviendas construidas sobre las tumbas desde hacía aproximadamente 300 años, que tenían una gran cantidad de riqueza cultural. En las fachadas de las casas solían los dueños, los propietarios, realizar murales de sus viajes de peregrinación a la Meca, dejando destacados aspectos significativos, señalando los medios de transporte que habían utilizado para realizarlo. Eran murales muy llamativos, de vívidos colores, muy interesantes. Y en este contexto es que entra en juego un proyecto presentado por la doctora Caroline Simpson, que se llama Proyecto de Historia de Kurna, cuyo objetivo consistía en lograr crear un registro más amplio de todo este caudal, documentarlo y evitar que se perdiera para siempre, que las generaciones futuras pudieran comprender y conocer cómo vivían sus antepasados. Esto lo pueden visitar y observar ustedes en la página kurna.org, en donde van a ver que hace una reconstrucción de la historia del sitio. Es un proyecto que va a durar muchísimos años, ha realizado en función de ello muchas muestras, en donde tanto Caroline Simpson como sus colaboradores fueron realizando entrevistas, viajes al Nuevo Kurna, para hablar con las familias que antes vivían en Sheikh Kurna, y pedirles que narren sus historias, sus tradiciones, sus culturas, su vida cotidiana, que les ofrezcan o que les permitan publicar fotografías, tanto de sus familias como de sus casas, vuelvo a decir, con el objetivo de crear un registro arqueológico y comunitario que evidencie y demuestre la riqueza cultural que tenía la población kurnawi. Entre los años 2006 y 2010 es cuando se produce la orden de desalojo de Sheikh Kurna, en donde se les solicita a la población su relocalización en Nueva Kurna, finalmente y definitivamente. Es algo que salió en múltiples diarios de todo el mundo, fundamentalmente porque lo que se celebraba y lo que se destacaba era la preservación de las tumbas y la posibilidad de que se siguieran realizando excavaciones, aportando un mayor caudal de información a la que ya se obtenía. A diferencia de lo que ocurrió en el año 1997, fue mucho más ordenada, la maquinaria pesada quedó de otro lado, ¿sí? Del lado del camino, para evitar que pase por encima de las tumbas y afecte al patrimonio y a su conservación, pero es un proceso bastante largo que abarcó desde el año 2006 al año 2010 aproximadamente, con la consiguiente demolición de estas casas, y la reutilización de esos muros, de esos ladrillos de adobe, en los nuevos muros de contención que van a andar rodeando a los nuevos caminos que se fueron creando, menos invasivos, y también para proteger a las tumbas de posibles inundaciones, derrumbes y demás.
Las fotos que habíamos visto en una primera instancia, este mapeo digital realizado por el ARCE, forma parte también de un proyecto sumamente significativo que se va a dar entre los años 2011 y 2014, cuyo objetivo central era poder registrar y resolver todos los problemas que surgieran de la demolición de las aldeas, retirando los escombros, pudiendo registrar todos los restos, mejorar el acceso de los visitantes, establecer la iluminación, una buena iluminación de la región. Y este proyecto de mejoramiento del sitio Curna dio como resultado una serie de fotografías digitales realizadas con unidades de GPS portátiles, en donde pudieron graficar diferentes secciones que van a ser numeradas del 1 al 29, bajo la definición Q, que hace referencia a Curna, y en estas diferentes numeraciones son las diferentes etapas de relevamiento de esos escombros que ellos han realizado. Nuestra tumba, la T318, se encuentra dentro de la Q29, que es la última en ser registrada y relevada. Y finalmente, como parte de un proyecto que comienza en el año 2001, en el año 2016, y finalmente que se concreta en el año 2019, la Universidad Americana del Cairo, miembros, egresados y estudiantes de la universidad, complementan un proyecto que se llama Proyecto de Historia Oral, en el cual han realizado aproximadamente 75 entrevistas a personas ex residentes de Curna, de entre 75, 50 y 90 años de edad, 25 de las cuales eran mujeres, en las cuales pedían que en estas entrevistas ellos pudieran desarrollar cómo era la vida en Curna antes de su reubicación, cómo eran sus hogares tradicionales, que contaran acerca de sus familias, que señalaran qué cambios habían vivido en esta relocalización, y fundamentalmente el interés estaba en que quedara registrado este patrimonio y este caudal informativo, vuelvo a recalcar, para las generaciones venideras, ¿sí? Para que las nuevas generaciones pudieran crecer y comprender cómo vivían sus antepasados, pero también para que los visitantes de la necrópolis comprendieran cómo era el paisaje de la necrópolis tebana antes del desalojo y de la reubicación de sus habitantes. Bien, ahí le paso la palabra a Silvana. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar fundamentalmente del trabajo que realizamos en la tumba, cómo se fue desarrollando ese trabajo, a partir de qué organización. Nosotros, ustedes han visto fotos, pero saben que la tumba es relativamente pequeña. Pablo había mostrado ahí el planito de que era una tumba con forma de T invertida. Digamos, la parte del vestíbulo, la sala transversal, mide en realidad alrededor de 5 por 2 metros, y la capilla, que es lo que continuaría después de un pequeño pasillo de 75 centímetros de ancho, mide 3 por 2. O sea, la tumba es relativamente pequeña, es difícil trabajar ahí, muchas personas. Ustedes han visto que la puerta principal está sellada, que tenemos que entrar por el hueco de la TT 129, y por lo tanto no hay corriente de aire adentro, hace mucho calor, fundamentalmente al mediodía, y es como que falta el aire. Entonces, bueno, se organizaron, 5 grupos de trabajo con horarios. Se estipularon diferentes horarios para la entrada a la tumba y trabajar
dentro de la tumba. El grupo de conservación, que sería el grupo, digamos, estrella, porque en realidad la concesión fue dada para conservación, estaba integrado por Belén Castro, Miriam Jara, que ustedes ya las han visto cuando Pablo las presentó, y un conservador egipcio que se llama Saad, un conservador del Alto Egipto, que, bueno, las ayudó a las chicas en el trabajo, porque además, bueno, tenía experiencia justamente en el tema, ¿no? Porque ha trabajado en otras tumbas y tiene experiencia en lo que es el tema conservación. La próxima, Pablo. ¿Cuáles eran los objetivos del grupo de conservación en esta campaña? Bueno, lo que ellos tenían que llevar a cabo era un diagnóstico general del deterioro del monumento, ¿no? En qué condiciones se encontraba el monumento. No nos olvidemos que ninguno de nosotros había entrado hasta el momento, ni siquiera el grupo que fue a pedir la concesión en el 2019, o sea que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Así que había que hacer un diagnóstico general del monumento y después evaluar las condiciones específicas de las pinturas de las paredes y los relieves. Para eso, bueno, se llevó a cabo una discusión y se formularon estrategias entre los especialistas egipcios y argentinos, y se diseñaron, digamos, qué estrategias se iban a llevar a cabo para la estabilización del monumento y la consolidación en el caso que hubiese rajaduras, grietas, etc. La próxima. El grupo, este grupo de trabajo de conservación llegó a este diagnóstico considerando que en realidad la conservación en este momento de la tumba es, bueno, relativamente buena. Y ellos tomaron, digamos, hicieron este cuadro y tomaron el deterioro superficial, en qué consistía, o sea, lo que se ve en la pared apenas uno mira. Bueno, ahí se encuentran barro, o manchas, o polvo, agujeros de insectos, telas de araña, y daño intencional, que serían grafitis o marcas, que lo vamos a ver cuando veamos otro grupo trabajando en una pared, yo se los voy a mostrar. Luego llevaron a cabo el diagnóstico de la capa de pintura, y ahí encontraron que había pérdida de color. Sobre todo la tumba está, la mayoría de los jeroglíficos en las paredes están pintados en color azul. Y este color no es un color natural, sino que es un color artificial, está fabricado, digamos, lo hacían los egipcios, lo fabricaban con mineral de cobre, y nos decían las conservadoras que es justamente al ser artificial, es uno de los colores que más rápido se pierde. Después había descamación de pintura, justamente, que fue lo que nos trajo bastante problema al grupo de epigrafía, para reconocer jeroglíficos, ya que al estar descamados, como que, digamos, la pintura se cae, no se ve el jeroglífico, y bueno, se encuentra una superficie polvorosa. La capa preparatoria, el daño en la capa preparatoria, que sería el estuco, que es lo que pasaban los egipcios sobre las paredes, que después se alisaba para poder pintar, ahí encontraron pérdidas de grosor en esa capa, también una superficie polvorosa y caída, o sea, separación
justamente de esta capa preparatoria, separación y caída. Y en el soporte, que es la pared, fundamentalmente, que encontraron fracturas, grietas, y este daño mecánico intencional, que lo vamos a ver y yo se los voy a explicar, fundamentalmente en una de las paredes, les voy a señalar por qué se habla de daño mecánico intencional. La próxima. El otro grupo de trabajo estaba compuesto por Liliana Mansi y por Silvana Yomaja, y desarrollaron los relevamientos en el interior de la tumba, pero fundamentalmente la iconografía y los deterioros que encontraron. La próxima. Bueno, ellos registraron, por ejemplo, tomaron pared por pared, entonces establecían la ubicación de la pared, fundamentalmente, si se encontraba en la sala transversal, en la capilla, o si era parte, digamos, del pasillo, de ese pasillo que va de la sala transversal a la capilla, qué orientación tenía la pared, si era orientación este, oeste, norte, etc. Identificaron sobre las paredes registros donde los egipcios plasmaban las escenas y los textos. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero ahí identifican registros superiores, medios e inferiores. Y después también toman en cuenta las dimensiones justamente de cada uno de estos registros, ¿no? Cuánto abarcaba dentro de la pared. En cuanto al análisis de las escenas, fundamentalmente lo que analizan en cada una de las paredes son no solamente los componentes, sino la direccionalidad de esos componentes, o sea, hacia dónde están mirando. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva y se va a entender mejor. Y en cuanto a la medición de intervenciones culturales o naturales, bueno, encontraron justamente pérdida de materiales, que es algo que también registra el grupo de conservación, y se ven algunas reparaciones en parte de la pared, como que ha habido, como que se ha caído parte de la pared y la han tratado de reparar, lo que no sabemos es cómo ni cuándo, y alteraciones a través de graffiti fundamentalmente, y también se encuentra combustión, fundamentalmente lo encontramos al lado de la entrada principal, que está tapiada, ahí sí hay una parte de combustión que se supone que podría haber sido hecho al entrar gente con antorchas, no es que se provocó una quemazón dentro de la tumba, sino que es una combustión a través de así antorchas encendidas, no es una cosa tremenda, ¿no? Como si se hubiera quemado algo adentro. Acá vemos, por ejemplo, se ve claramente el trabajo que ellas hicieron en la pared 3 del plano de Porter y Moss, que después lo vamos a ver. Fíjense cómo ellas fueron identificando los registros, ¿no? Identificaron el primer registro superior, el segundo, el tercer registro medio y el cuarto registro medio, y el quinto sería el registro inferior. Luego de eso registran una línea de base, acá registran la guarda, arriba encontramos también guarda y friso, y acá hay un registro único, y que es vertical, justamente no es horizontal, y que es la representación de la diosa de Occidente. En el primer registro, acá superior, vemos portadores de ofrendas, que se dirigen hacia la diosa de Occidente, y la diosa de Occidente está mirando hacia ellos. Por eso hablábamos
de que ellas identifican también la direccionalidad de los componentes. La próxima. Bueno, también en la capilla, entre, digamos, bueno, los daños que encontramos, bastante importantes para nosotros fundamentalmente, en la capilla, digamos, la pared que se ve mirando desde la puerta de entrada, o desde el pasillo que da a la capilla, la pared número 10, ahí estaban 4 estatuas. Amenmose, o sea, el propietario del monumento, su esposa, suponemos, también, y luego un tal Ipu, que también llevó el título de cantero de Amón, y la esposa de Ipu, Ammeya. Se supone, o da para pensar, que Ipu podría haber sido quizás el padre de Amenmose, porque los cargos eran hereditarios. Entonces, como tiene exactamente el mismo cargo que él, posiblemente podría haber sido el padre. En realidad, 3 de estas estatuas se encuentran en este momento en el Museo Real de Ontario, en Canadá, a quien se las cedió una familia que se dedicaba a la compra y venta de antigüedades. Finalmente, bueno, el esposo muere y ella decide donar las estatuas al Museo de Ontario de Canadá, pero en realidad las que esta familia consigue son 3 de esas estatuas. Es la de Amenmose, la de Ipu y la de Ammeya. Pero la de Genut, que correspondería a la esposa de Amenmose, esa está perdida, no está tampoco ni en el Museo de Canadá, y bueno, habrá que rastrear a ver si en algún momento, bueno, podemos saber dónde se encuentra esa estatua. La realidad sería poder ubicarla como... sabemos que las estatuas no están en exposición, sino que están siendo reparadas, pero la de Genut directamente, bueno, no aparece, no sabemos dónde se encuentra. La próxima. El próximo grupo está dentro de los que, digamos, del grupo 2, que eran los que hacíamos relevamientos dentro de la tumba, nada más que el otro grupo hacía la iconografía, y nosotros, Pablo y yo, hacíamos lo que corresponde a los textos, o sea, la epigrafía. Lo cual les decía, nos costó bastante, debido a que los jeroglíficos, la mayoría de los jeroglíficos están pintados. Acá hay 2 hitos importantes dentro de lo que es la epigrafía, que podemos mencionar y que, bueno, que lo descubrimos nosotros. Es justamente lo que dijo Pablo, la hija de Amenmose, que ningún autor la nombra. Cuando estábamos tratando de leer los jeroglíficos que están por encima de ahí de Amenmose, apareció la palabra Sat-Ef Meret-Ef, que traducido significa su hija, su amada. Entonces nos dimos cuenta que la que está haciendo esta libación a Amenmose, o sea, a su padre, era una hija de él, y bueno, nos pusimos muy contentos porque realmente le dimos entidad. Nadie sabía de la existencia de esta hija. Sí sabíamos por otro texto que Amenmose tenía un hijo, pero no que tenía una hija. Dentro de esta misma pared podemos mencionar una escena que
es una escena, digamos, no muy común, se encuentra en otras tumbas, pero hay una egiptóloga, egipcia justamente, que la señala, porque, bueno, es bastante peculiar. Se encuentra Genut, la esposa de Amenmose, sería como una escena de peluquería, peinando a otra mujer que obviamente no sabemos quién es porque los textos están muy deteriorados. Ustedes creo que los ven acá, que están deteriorados, o sea, se ven mejor los textos de arriba que los de abajo. En esta parte realmente no se puede saber muy bien a quiénes se refieren. La próxima. Otro de los hitos importantes que encontramos fue lo que se llama la lista C de ofrendas, que es una lista funeraria que comenzó a desarrollarse o a plasmarse durante el Reino Medio. Se llama lista C porque hay un egiptólogo, Barta, que en realidad él fue el que le puso el nombre de lista C, porque él había estudiado otras listas anteriores del Reino Antiguo, que les había puesto lista A y lista B, y son listas de muchísimos más componentes, mucha cantidad, más de 40. La lista C, que encontramos nosotros y que se encuentra en otras tumbas, son 22 elementos que se establecen en registros así verticales, 11 arriba y 11 abajo. En realidad el texto no se leía bien, no se veía bien lo que decía, y la doctora Zingarelli justamente tenía esta imagen de una lista C que ella había estudiado, de una estela del Reino Medio, nos ayudó muchísimo porque al pasarnos la imagen pudimos controlar los jeroglíficos y tratar, bueno, de ver si coincidía alguno con estos de la estela. Ustedes vean que, bueno, los elementos que hay son vino, cerveza, pan, tortas, agua, natrón, etc. Es una lista funeraria, digamos. Esto, bueno, fue bastante importante también. Y dentro de lo que son las escenas e inscripciones jeroglíficas en las paredes de la tumba, de acuerdo a este nuevo plano que hizo Eva Calomino, que lo mencionó Pablo, justamente nosotros llegamos a la convención porque Porter y Moss, cuando hizo su publicación, tomaba, por ejemplo, la pared 7, que es la de la jamba y los dinteles, abarcaba además parte del pasillo y tomaba todo como pared 7. Y a nosotros no nos pareció que correspondía porque justamente hay escenas en la pared 11, acá en el plano, hay una escena y hay un texto jeroglífico. La 12 y la 13 no tienen ni textos jeroglíficos, ni decoración, ni escenas, pero esta sí. Entonces decidimos darle otra numeración y tomamos solo la pared, tomamos como pared 7, que sería el dintel y las jambas, y luego la del pasillo 11, 12 y estas dos 13. Y después de la 13 le dimos numeración a la 14 para el techo de lo que es la sala transversal, a la 15 lo que sería, digamos, el techo del pasillo, y 16 lo que sería el techo de la capilla. Entonces, podemos decir que en la pared 1 encontramos justamente la lista C, que es la que yo les acabo de mostrar. En la pared 2, que es donde está el hueco de entrada de la TT 129,
ahí hay, digamos, ofrendas a la diosa de Occidente y ofrendas a Osiris, pero los signos son muy difusos, y en la parte inferior, ahí sí se encuentran dos listas C que pueden encontrar, pero la verdad que no, los jeroglíficos son imposibles de leerse. En la pared 3 no hay escritura, es la pared que yo le mostré, en la que hicieron los registros Mansi y Yomaja. La pared 4 tenemos columnas de texto en la pared 4, por encima de la representación de Amenmose, está representado a la izquierda 2 veces, en 2 registros, y por encima de él hay columnas de texto que se puede leer, y hacia la derecha hay un registro de texto sin texto. O sea, no sabemos si que el texto se borró, desapareció, o que en realidad se preparó para escribir algo allí y no se llegó a escribir. En esa pared, en la 4 justamente, es donde hay todas las escenas, se refieren a lo que es la agricultura. La pared 5 es la que yo les mostré, la ofrenda de la hija a Menmose y la escena de peluquería. La pared 6 tiene escenas de caza y pesca, y los signos casi no se pueden leer. Y la 7, que se refiere al dintel y las jambas, ¿por qué se mantienen bien los textos? Porque están tallados. O sea, esta parte de dintel y jambas, y hay otra parte en la pared 11, donde los textos están tallados, ahí sí el registro epigráfico se conserva de otra manera, porque además hasta los pintan, los signos tallados se pintan con azul. Bueno, y se ven de otra manera, al estar tallados, es como si se rompe esa parte, sí, el signo desaparece o se corta, pero al estar pintado y al estar deteriorada la pintura, es mucho más difícil reconocerlo. ¿Qué se encuentra en este dintel y las jambas? En el dintel encontramos a la pareja, a Menmose y Genut, adorando a Anubis en una parte, y a la diosa de Occidente, y en otra parte también a Menmose y a Genut, adorando a Anubis y a la diosa de Oriente. Esto también es peculiar porque en general la diosa de Occidente o de Oriente aparece solo una de ellas en las tumbas, y no ambas. No ambas. Lo que se detalla en las jambas son fórmulas de ofrenda que hacen los dioses, Hathor, Osiris, Anubis y Horus del Horizonte, para el Ka de Amenmose. Luego tenemos, voy a seguir, aunque esté acá detallado abajo, yo sigo cronológicamente por los números. Ahí tenemos la pared 11, que correspondería al pasaje. Ahí encontramos, en la parte de arriba, encontramos justamente textos jeroglíficos tallados, por eso están bien conservados, pero fragmentados, porque hay una parte que está rota. También ahí, en esos signos jeroglíficos, está el título de Amenmose. Pero en la parte inferior se ven 4 pies, 2 podrían ser de Amenmose y 2 de su esposa, obviamente, y acá es donde yo les decía que hay daños materiales, digamos, provocados. ¿Por qué? Porque se arrancó la parte media de esa escena, que es donde estaría, digamos, el cuerpo y la cara de estos personajes. Los pies están mirando hacia la puerta de entrada,
de la tumba, o sea, como saliendo de la tumba, pero no se encuentran ni la cara ni el resto del cuerpo. O sea que esto se ha arrancado, obviamente, y se ha tratado de comercializar esta parte, digamos, de la pared. Por eso hablamos de daños intencionales. Bueno, la pared 12 no tiene ningún registro epigráfico ni iconográfico, y nos vamos a la pared 8. La pared 8 hay un registro que se puede leer, registro del texto que se puede leer. Acá hay un hijo de Amenmose, que no sabemos si es el mismo que vamos a encontrar en la pared 9, en la de enfrente, que se llama Aj, porque no está el nombre, pero bueno, le hace una ofrenda al padre, y también hay una ofrenda a Osiris en esa pared 8, y también hay unas músicas, hay representación del banquete funerario. La parte de abajo de esa pared, en la pared 8, hay línea de texto, pero está sumamente deteriorada, o sea, no se ve, podríamos decir, nada, o casi nada, algún signo, 1 o 2 signos nada más, se pueden reconocer. La pared 9, justamente está la ofrenda que le hace el hijo de Amenmose, que se llama Aj, a su padre, y en realidad, bueno, a su madre, porque están ambos sentados, Amenmose y Genut, están sentados y él le está haciendo la ofrenda, bueno, a ambos, ¿no? Y debajo de donde están sentados hay un perro representado, el cual, bueno, nosotros la verdad que mucho no lo pudimos ver, se ve en un color distinto, pero no se puede, digamos, detallar muy bien la figura. O sea, bueno, esta escena ya había sido registrada por Wilkinson, y los textos justamente habían sido registrados por Wilkinson. Así que digamos que pudimos, a través de los textos de Wilkinson, que tomó de esta pared, cotejar in situ, a ver si, bueno, si faltaba algo o había algo que se había perdido ya a esta altura, después de tanto tiempo, pero los textos estaban más o menos conservados, quizá algunos se había perdido alguna parte, digamos, del jeroglífico, pero se podía reconocer, y bueno, nos ayudó muchísimo el texto de Wilkinson. La pared 10 no tiene nada, absolutamente nada, tiene solamente 3 signos dispersos. Y las otras paredes, bueno, ya les expliqué, los de la 11, la 12, no hay escritura, la 13 tampoco. Otro de los desafíos fue una tumba que se encontraba en el patio de la TT 129, de la cual estaba bloqueada, pero permanecía la jamba izquierda con texto jeroglífico. Bueno, había que tratar de leer el texto jeroglífico a ver qué decía o a quién pertenecía. Quizá había algún parentesco con alguien de nuestra tumba o la TT 129. Los japoneses, que en la década del 80 estuvieron trabajando allí, hablaban de que ellos habían descubierto esta tumba. Justamente le pusieron como nombre W2, o sea, Waseda 2, como que la habían descubierto ellos. Pero resulta que Engelbach, nosotros conocimos a través de bibliografía que hemos conseguido, que Engelbach ya en el suplemento del catálogo, lo dijo Pablo justamente, ya la menciona y con la otra numeración, con la TT, con el número 309,
que también lo menciona con ese número Porter y Moss. Camp, que es también una egiptóloga, pero que hace la evolución de las tumbas a través de la evolución de los monumentos, le dio el número 300, pero el número en realidad es TT309. Bueno, había que tratar de leer esos jeroglíficos. No era fácil porque los jeroglíficos, había parte de la pared que estaba rota, o sea que algunos signos no se podían ver, y por otro lado había que buscar un momento del día en donde se pudieran ver mejor. Y ese momento del día era a la mañana temprano cuando llegábamos, que era cuando le daba la sombra a la pared, no cuando le daba el sol. Acá nosotros sacamos la foto dándole el sol para que se vea bien, pero la realidad es que para reconocer bien los jeroglíficos lo ideal es que haya sombra. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede mirar de costado, de otra manera, el sol no molesta, el sol a veces, digamos que hace ver otras cosas, quizá roturas, que de la otra manera uno se da cuenta que son roturas y que no son parte, digamos, del texto jeroglífico. Bueno, a partir de lo que pudimos detallar, digamos, del texto, buscamos, porque aparece el nombre del propietario y el nombre de la madre, que estaría fragmentado porque en la parte del medio está roto. Su propietario es Anjunen Nefer y el nombre de su madre es Jet, está roto, y Sang. Y a través de los nombres, buscando nombres fundamentalmente de los períodos, lo que estuvimos con la doctora Signorelli, Pablo y yo, estuvimos, bueno, bastantes días buscando, tratando de ubicar el período en el que vivió esta persona, y de acuerdo a eso, bueno, logramos establecer que vivió entre el período Ramésida y la dinastía 21. La próxima. Bueno, el otro grupo es el de la reconstrucción de la historia del monumento, que ya habló Jessica. Bueno, este grupo ha recorrido toda la zona del Gurna, no solamente para ver dónde estaban ubicadas las tumbas y las tumbas del período, sino también para ver dónde estaban las casas de los Curnawi, qué quedaba de esas casas de los Curnawi, y también, fundamentalmente, la próxima, hicieron un rastreo bibliográfico, un relevamiento bibliográfico en la biblioteca del Instituto Oriental de Chicago, que nosotros le llamamos el Chicago House, buscando bibliografía justamente para ver la historia de Jacob el Gurna y la historia de los Curnawi, qué fue lo que sucedió, que fue lo que han recabado hasta ahora, que lo que explicó Jessica fundamentalmente. Y también hicieron varias entrevistas, una de ellas Jessie la mencionó, que habían entrevistado a una persona que tenía un negocio justamente de alabastro, que estaba enfrente de la tumba de Ramoses. Bueno, acá estaban realizando la entrevista porque esta persona hace muchos años que tiene ahí el negocio, y bueno, puede saber muy bien la historia de la zona. La próxima. Bueno, el otro grupo está compuesto por la doctora Eva Calomino, que es arqueóloga, como dijo Pablo. Ella sola fue la que elaboró el plano de la tumba, que es el que estuvimos mostrando tanto Pablo como yo. Y después
para no solamente internamente dentro de la tumba, para conocer las dimensiones y los sectores del monumento, sino que también hizo o tomó medidas del plano, digamos, de lo que rodea la tumba. O sea, los patios, tanto los patios de la TT 128 y TT 129, que lo vimos en la foto que mostró Pablo, o sea, las medidas que tenían, la anchura de eso, y bueno, y todo hacia dónde llegaba, y hay un muro atrás también, que también, bueno, midió todo eso para hacer un plano ya definitivo, no solo del interior, sino del contorno también de la tumba. La próxima. Bueno, el último grupo es el grupo de fotografía, que estaba compuesto por María de los Ángeles Suárez, Leila Salem y Fabio Friso. Este grupo también tuvo una serie de inconvenientes por el tema de la dimensión de la tumba. O sea, si ellos querían sacar fotos de las escenas completas, les era imposible, justamente por ser la tumba tan chica. De la única manera que podían sacar para abarcar la pared completa era desde un ángulo, y así es imposible llevar a cabo, digamos, hacer, digamos, una escena en plano. Entonces, bueno, Eva Calomino trabajó junto con ellos también, y optaron por lo siguiente, que está en la próxima. Sacaron fotografías en forma vertical y en forma horizontal, varias, o sea, hicieron varias tiradas, y las hicieron en estos dos sentidos, perdón. Para después tratar de armar la composición, ¿no? En la escena, la composición figurativa. Entonces ellos se daban cuenta que tenían una superposición más o menos del 20%, pero entre lo que habían sacado las fotografías en forma vertical y horizontal, armaban, teniendo la escena, por supuesto, reconociendo la escena, armaban especies de mosaico para poder, digamos, armar definitivamente la composición figurativa de la pared, de la pared completa o de una parte de la pared, y después seguir agregando, ¿no?, lo que falta. Bueno, y otra cosa que les queríamos contar es que en realidad esto no fue un trabajo estanco de cada grupo, sino que hubo una complementación muy grande entre todos. Nosotros hacíamos reuniones periódicas en donde se explicaba a través de PowerPoint, o se explicaba, digamos, en qué punto estábamos de nuestro trabajo, si nos faltaba mucho, bueno, si teníamos algún inconveniente, todos opinaban a ver cómo se podía, bueno, cómo se podía ayudar para que pudieran terminar con el trabajo, cómo se podía hacer, ver el tema de los grupos. Justamente yo les decía que nosotros no entrábamos a la tumba todos juntos, sino que entrábamos por grupos y por horarios durante el día dentro del horario de trabajo. Entonces, si había un grupo que tenía que estar más tiempo, bueno, quizás se le cedía un poco más de tiempo a ese grupo si estaba atrasado. Por otro lado, la doctora Zingarelli, Andrea, que es la directora del proyecto, estaba constantemente, bueno, acompañando a uno y a otro, preguntando en qué momento estamos del trabajo, si necesitábamos ayuda. Como yo les decía, trabajamos con ella en la parte de epigrafía fundamentalmente,
no solamente con la lista C, que nos ayudó mucho, sino también con la TT309, que la hicimos entre los tres, y acá también dentro de cada grupo, incluso nosotros tenemos que agradecerle a Mansi y a Yomaja, porque en la pared 8 habíamos encontrado, nosotros en la parte inferior, parecían como unas manchas azules, y resulta que eran líneas de jeroglíficos que nosotros no los llegamos a ver, porque estaban tan difusos los jeroglíficos que no se llegaban a reconocer, y ellas cuando hicieron la medición de los registros de esa pared, lo reconocieron y nos avisaron, y ahí, bueno, volvimos a entrar a la tumba y tomamos bien en cuenta a ver qué se veía de eso que estaba como difuso. Uno de los problemas de las pinturas de los jeroglíficos, yo les decía que en 1994, dijo Jessy, que hubo 2 inundaciones importantes. Bueno, no sabemos si entró agua allí y no sé, como que mojó la pintura de los jeroglíficos y se diluyó, o bueno, también tenemos la teoría de las conservadoras que dicen que justamente la pintura azul es la más complicada, porque es una pintura que no es natural sino fabricada. Pero bueno, hay bastantes signos difusos, como esto de desaparición de la pintura y no se pueden ver. Lo que pasa es que si se cae, digamos, esa capa digamos, la capa superficial, si uno mira de costado, a veces queda como marcado el jeroglífico en la pared, y a veces con buena luz y una buena lupa se puede llegar a reconocer qué estaba dibujado allí. O sea, hay una descamación del signo, pero quizá hay una parte que queda y ahí se puede reconocer algo. Bueno, eso es todo lo que teníamos para contarles. Bien, y lo último, antes de terminar, los queremos y las queremos invitar a una serie de streaming que empezamos a hacer hace un mes, un poquito, que se llama Bitácora de Amenmose, donde en esos streaming contamos diversas experiencias por equipos de trabajo. Este sábado 7, a las 17 horas, por el canal de YouTube Amenmose Curna, se va a transmitir en vivo. Van a estar hablando Eva Calomino, Jessica Leguizamón y María Marta Sarmiento sobre los planos, las tumbas, las historias y los espacios en torno a la tumba tebana 318, así que las y los invitamos. Y también, por si no nos conocen, nos quieren seguir para seguir las novedades día a día del proyecto, de lo que estamos haciendo, de las conferencias que podamos dar, de los streaming que demos, o de las charlas, o cuando podamos volver a Egipto, cuando pase la pandemia, también para seguir el día a día de la campaña. Nos pueden seguir por redes sociales, en Facebook, en Instagram, con Proyecto Amenmose. Tenemos también un correo donde si tienen alguna duda o pregunta o quieren comentarnos algo, pueden mandar un mail a proyectoamenmose@gmail.com. Y tenemos una página web que también ahí está registrada, están todos los diarios de la campaña, lo que fueron las 4 semanas de trabajo, están agrupadas por semanas, para seguir el día a día de la campaña, cómo se trabajaba, qué hacíamos. Y también en esa página pueden encontrar noticias del Proyecto Amenmose en medios, y también los datos de la asociación civil que tenemos, que obviamente, como les dije al principio, para ir a Egipto necesitamos recursos, sponsors y demás, entonces creamos una asociación civil el año pasado donde cualquier donación siempre es bienvenida para poder mantener el proyecto y poder ayudarnos a concretar la próxima campaña. Así que dicho esta parte de sociales, les agradecemos mucho y de vuelta el agradecimiento a la Facultad de Humanidades y de la Universidad Nacional del Nordeste por la iniciativa, y habilitamos las preguntas.
tienen que Bueno, compartir. muchas gracias Pablo, Silvana, Jessica. La verdad, más que interesante todos los que nos compartieron y lo generoso que fueron al compartirnos su experiencia tan rica que tuvieron como equipo de trabajo en Egipto este año. Preguntas, yo no he visto en el chat, más que nada palabras de felicitación y de agradecimiento a ustedes por todo lo que están haciendo, reivindicando y revalorando la labor arqueológica e histórica que están realizando, y sobre todo que esto que decíamos hoy al principio, ¿no? Lo importante que es que seamos argentinos o que sean argentinos los que formen parte de esta experiencia única, que no todos la pueden tener. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Creo que es el mensaje de todos los que estuvieron siguiendo este tiempo, la exposición que tuvieron. Santos. Bien, gracias, sí, gracias Jessica, gracias Pablo, gracias Silvana. Estos más de 70 que nos quedamos, evidentemente nos enganchamos con lo que estaban diciendo. Creo que acá estoy, si mal no veo, más de 2 horas. Estamos acá compartiendo esto, lo hicimos bien, bien federal, como siempre hablábamos con Pablo, que ese es el objetivo, y sobre todo federal en el sentido también de hacer federal el conocimiento, ¿sí? Y compartir este tipo de conocimiento que nos están brindando hacia toda la Argentina. Así que bueno, eso es muy valioso. Acá, como dijo Cecilia, únicamente están agradeciendo. No sé si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta. Lo pueden hacer acá en forma oral, no hace falta que escriban. O si no, vamos cerrando porque ya estamos más de 2 horas, así que los escuchamos o nos despedimos. Por mi parte no tengo ninguna consulta, pero sí decirles a los 3 que estuvieron en la exposición y también a todo el equipo que realmente es un placer poder ver cómo argentinos se valorizan la investigación argentina en el exterior y muestran la calidad que se tiene de investigación pública en Argentina. La realidad es que maravillosa la experiencia de verlos y de ver lo que hicieron en Egipto. Una belleza. Muchas gracias. Bien, si no hay nada más, gracias al público en general, a los estudiantes, al público presente en general. Y no sé, chicos, Pablo, Jessica, Silvana, si quieren decir algo más antes de despedirnos. Y después cierra Joana y Lara. No, agradecerles solamente por la posibilidad de hacer extensivo nuestro trabajo al resto del país para que todos sepan, justamente hablando de un país federal, que todos estén al tanto de las cosas que se hacen, ¿no? Con investigadores argentinos. Sí, exactamente. Es algo muy que se tiene que valorar desde nuestra parte como estudiante que yo soy y como la gran mayoría de los estudiantes que están acá presentes también, nos incentiva incluso también a seguir queriendo conocer, seguir investigando, seguir estudiando todo esto, porque es algo que acá, bueno, nuestra región incluso no es algo muy difundido. Entonces nos parece que estos tipos de espacios, de compartir estas experiencias que parecen distantes pero que se pueden concretar, son muy valiosas para nosotros como estudiantes y para la gente en general, para que conozcan, ¿no?, las nuevas formas de investigación, las investigaciones que se están dando y que las hacen incluso argentinos.
Entonces es algo muy importante, yo creo, ¿no? Bien, muchas gracias y por sus aportes, vuelvo a decir. La verdad, todo lo que comentan en el chat es sumamente gratificante y enorgullece. Vuelvo a decir que ustedes hayan formado parte de ese equipo. Sé que hay miembros del equipo que también están conectados, así que mi felicitación va para ellos también y el orgullo de poder decir que ha habido y que hay un grupo de argentinos trabajando en Egipto es muy, muy importante. Así que bueno, chicas, pueden hacer el cierre sin ningún problema. Bueno, para cerrar queremos darles algunas palabras. Bueno, la historia y la arqueología se abren paso en estas necesidades en los tiempos que vivimos. La formación de recursos humanos debe acompañar este dinamismo de la sociedad. Es por ello que en el trabajo realizado por profesionales de nuestro país es sumamente valorable y merece nuestro reconocimiento. Concordando con mi compañera, le decimos que estamos convencidos de que la educación es un bien social y que el conocimiento de nuestra historia es fundamental para generar ciudadanos críticos, que es un poco de lo que venía hablando Lara con respecto a la investigación y cómo se va fomentando. El impulso en el desarrollo de propuestas formativas y además en el intercambio de experiencias, como es esta conferencia, que lo que hace es fortalecer las apuestas y el esfuerzo de los miembros, como se vio en este caso, de las instituciones como la nuestra. Queremos agradecer tanto a los participantes como a los expositores, a los profesores e investigadores, que a través de este espacio virtual pudieron compartir las experiencias y bueno, y damos por finalizada esta conferencia online. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.